Explosión en la cabina. Bienvenido. Para la tripulación del vuelo de British Airways entre Birmingham y Málaga, el 10 de junio comenzó como un día cualquiera. Viejos amigos a punto de empezar a hacer un trabajo que les encanta. Los auxiliares de vuelo Nigel Ogden, Simon Rogers y su Prince llevaban trabajando juntos desde hacía 15 años. Es un equipo con experiencia y muy capaz que está orgulloso de su trabajo. En Birmingham, todos los auxiliares y los pilotos se conocían. Todos conocíamos los nombres de los demás. Simon era muy buen amigo mío. Solíamos ir a tomar una cerveza o a cenar algo juntos. Todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo. El único miembro del grupo es Alastair Hutchison, un experimentado copiloto que acababa de llegar de Manchester aquella mañana. Alastair, buenos días. Soy Tim Lancaster. ¿Cómo estaba la M6? Tim Lancaster es capitán de vuelos comerciales desde hace 21 años. Bueno, será mejor que empecemos. El sobrecargo John Heward llega para dar a la tripulación las instrucciones finales. Buenos días a todos. ¿Naye? ¿Es este el primer oficial? Sí, recién llegado de Manchester. Da gusto ver caras nuevas. Bien, ahora un par de temas de seguridad. Antes de despegar, el copiloto da un rodeo al aparato comprobando que fuera esté todo bien. En la cabina de mando, el capitán Tim Lancaster revisa las anotaciones de mantenimiento del día anterior. ¿Está todo bien? Perfecto. Parece que acaba de pasar por mantenimiento, pero no ha sido gran cosa. Solo le han cambiado el parabrisas. Muchos de los pasajeros conocen bien este trayecto y esperan tener un vuelo tranquilo hasta España. Mi hermana y yo nos íbamos a encontrar allí con mi madre. Íbamos a pasar una semana de vacaciones de solo chicas. Vivo en el sur de España y 2 o 3 veces al año vuelvo para ver a mis nietos y a mi madre. Todos viven cerca de Birmingham, así que normalmente sigo esta ruta, de Málaga a Birmingham. Señoras y señores, les habla el capitán Tim Lancaster. Bienvenidos a este vuelo de British Airways, destino Málaga. Parecía que estaba tranquilo y relajado, incluso alegre. Hace un día precioso en Málaga, cielo azul y el sol brillando. Pónganse cómodos y disfruten del vuelo. Y aún esperamos llegar a tiempo. Torre de Birmingham, aquí Speedbird 5390, listos para iniciar el despegue. Speedbird 5390 autorizado para iniciar despegue. Señoras y señores, ahora les daremos las recomendaciones de seguridad. Esta información es importante. Por favor, presten atención. Autorizado para iniciar motores. Iniciando el número 2. Las salidas de emergencia se encuentran a ambos lados del aparato. Entonces el auxiliar muestra dónde están las salidas de emergencia. Y por supuesto nadie miraba. Había un hombre con aire despreocupado que iba leyendo el Times. Nadie prestaba atención porque todo el mundo ha volado alguna vez. Y claro, no hay por qué hacer caso. Se pueden inflar utilizando la boquilla y también tienen un silbato para atraer la atención. knots. 80 nudos. El BAC-111 era conocido como el todoterreno del aire, un animal de carga con un mantenimiento no muy complicado y con un historial de seguridad bastante limpio. Con 43 toneladas de peso, este casco presurizado transporta 81 pasajeros y 6 tripulantes. Ahora asciende a los 7.010 metros de altitud. En solo 2 horas deberían estar en España. Solo una catástrofe podría hacerlo bajar de los aires. A los 2 minutos de haber comenzado la ascensión, los pilotos ponen el piloto automático. Tim Lancaster se suelta las correas de seguridad y se relaja. Entré en la cabina de mandos para preguntar a Alastair y a Tim qué querían tomar. ¿Les apetece una taza de té, señores? Lo de siempre, por favor. Con leche y una de azúcar, por favor. Y les dije, el desayuno estará listo dentro de un momento.
Han pasado casi 13 minutos desde el despegue y se encuentran a 5.273 metros de altitud. Solo faltan 1.524 metros para alcanzar la altitud fijada, pero en ese instante, en una décima de segundo, todo cambia. Con una gran explosión, el parabrisas del capitán desaparece en el aire. Casi inmediatamente se forma una niebla blanca. Una especie de explosión realmente intensa, de esas que te golpean en el estómago y te hacen temblar el cuerpo. Era como si nos estuviésemos hundiendo y de repente empezaron las sacudidas. Pensé, Dios, es una bomba. Alastair, el copiloto, se ve repentinamente luchando por recuperar el control del aparato con un viento de 555,6 kilómetros por hora. No hay tiempo para pensar en el capitán, que ha sido expulsado a través del parabrisas debido a la descompresión de la cabina de mandos. Las ráfagas de aire clavan al capitán Lancaster contra el techo. Dentro sus piernas han empujado la palanca hacia adelante, desconectando el piloto automático y lanzando el avión hacia el abismo. Alastair Hutchison necesita toda su experiencia de vuelo en esta ocasión. Está solo. El cuerpo del capitán está pegado al exterior del aparato que se precipita desde los 5.182 metros de altitud. Los reguladores están obstruidos, aumentando la velocidad hasta casi los 629,7 kilómetros por hora. El copiloto Alastair Hutchison tiene que encargarse de la situación. Mientras lucha por recuperar el control del aparato, el auxiliar de vuelo Nigel Ogden ve cómo su capitán está siendo absorbido fuera del avión. Entonces miré y vi cómo la puerta de la cabina de mandos estaba encima de los controles. Todo lo que podía ver era a Tim fuera de la ventana. Salté hacia adelante y apoyé un pie en el del capitán. El otro estaba al lado de su asiento y lo sujeté antes de que se saliese por completo. Nigel Ogden mantiene al capitán sujeto luchando por su vida. Fuera, una ráfaga de aire de 629,7 kilómetros por hora a 17 grados bajo cero golpea el cuerpo de Tim Lancaster. El tornado que se origina en la cabina de mandos le está dando a Hutchison bastantes problemas. Mayday, Mayday, Mayday. Londres, aquí es Pittsburgh 5390. El control de tráfico aéreo puede oír sus gritos pidiendo ayuda, pero la tormenta que se ha originado en la cabina se lleva las respuestas. Los pies del capitán todavía están apoyados contra la palanca y Alastair intenta hacerse con el control. Está pilotando entre las corrientes de aire más fuertes del mundo, con el peligro añadido que supone una colisión. Desde la cabina de pasajeros, el sobrecargo John Heward ve el caos que se está produciendo en la cabina de mandos y hace lo que puede para ayudar. Miré hacia arriba y vi a Nigel como si estuviese colgado por encima del asiento. Enfrente de mí, la puerta de la cabina se había caído hacia adelante y estaba enganchada entre el marco y los reguladores de velocidad. Así que la golpeé un par de veces y se rompió literalmente en 3 o 4 partes. Detrás, en una de las paredes de la cabina de control, hay un asiento extra para los que quieren venir a ver cómo volamos o lo que sea. Y pensé, bueno, si meto el brazo entre el cinturón de seguridad, puedo sujetarlos a los dos y por lo menos tendremos un punto de sujeción dentro del avión. Alastair, que nunca antes había volado con esta tripulación, tiene que dejar que se las arreglen solos para centrarse en controlar el aparato. Ha conseguido recuperar las palancas de gases. John y Nigel han conseguido desencajar los pies del capitán de la palanca. Pero en vez de reducir la velocidad, Hutchison decide continuar el rápido descenso. Esto le apartará inmediatamente de la ruta de cualquier otro vuelo y alcanzará una altitud menor, donde no necesitarán las máscaras de oxígeno. Este aparato es demasiado antiguo y no está equipado con el suficiente oxígeno para todos los pasajeros. La luz del anemómetro se pone roja.
Posición de emergencia. Las manos cubriendo la cabeza, todos en posición de emergencia. Abróchense los dedos. En la cabina de pasajeros, los otros dos auxiliares, Sue Prince y Simon Rogers, intentan preparar a los pasajeros para lo que en el peor de los casos será un aterrizaje de emergencia. BA 5390, Mayday, 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 emergencia, despresurización. Descienden 3.353 metros en solo 2 minutos y medio, pero a medida que se estabilizan y reducen su velocidad a 301 kilómetros por hora, el cuerpo del capitán deja de estar sujeto contra el techo y se desliza a un lado del avión. Emergencia, despresurización, radar señala 195, descendemos a nivel de vuelo 100. Esforzándose por llegar desde la parte de atrás del aparato, el auxiliar de vuelo Simon Rogers consigue ver el desastre que se ha producido en la cabina de mandos. Cuando el avión consiguió alcanzar un cierto equilibrio, Simon vino desde la parte de atrás. A Nigel empezaban a dolerle los brazos y yo sabía que no le iba a soltar hasta que no estuviese completamente seguro de que Tim no iba a salir volando por la ventana. A todos se nos veía el miedo en los ojos. Estábamos terriblemente preocupados. Pensábamos que o Tim moriría o nosotros moriríamos. Es lo único que se me pasaba por la cabeza. Pero estaba todo en manos de Alastair y también en las nuestras. Simon, John y yo teníamos que aguantar hasta el final. Mayday, Mayday, Mayday. Todo lo que recuerdo es ver cómo se agitaban los brazos de Tim. Parecía como si midiesen más de 1 metro. Nunca lo olvidaré. Cómo tenía los ojos abiertos de par en par. Tenía la cara pegada contra la ventanilla lateral, pero ni siquiera pestañeaba. Le dije a John, creo que está muerto. Creo que está muerto. Tú y Simon vais a tener que aguantar. Yo ya no puedo más. No siento los brazos. Decidimos poner a Simon. Le dije a Simon, siéntate en ese asiento y átate a él. Con Simon sentado conseguimos soltar las piernas de Tim de entre la palanca y el asiento. Le enganchamos los pies por encima del respaldo del asiento del capitán y Simon le puso las manos por encima, de modo que se sujetaba los tobillos por debajo. Simon y Alastair tienen que hacer frente a una de las decisiones más difíciles de su vida. ¿Qué hacer con el cuerpo sin vida del capitán? Durante unos instantes no dicen nada, pero ambos tienen la misma idea. Lo mejor es sencillamente dejarlo ir. ¡No! Sujétalo, por favor. Pero la orden de Alastair no es un mero acto de compasión. Si hubiesen soltado el cuerpo en la posición en la que se encontraba, este se podría haber desplazado hacia la zona superior del ala y podría haber dañado el borde de ataque. Si hubiese pasado por encima del ala, podría haber entrado en el motor. El liberar el cuerpo suponía provocar unos daños considerables. Creo que el mantenerlo donde estaba fue la decisión más sensata que podían haber tomado. Alastair ha conseguido descender a los 3.353 metros. Sin la ayuda del capitán, está manejando los controles del avión de memoria y guiándolo alrededor de Heathrow, uno de los espacios aéreos más congestionados del mundo. Después de 7 minutos sin contacto con el control de tierra, consigue oír la voz del control de tráfico aéreo por primera vez. Estamos sufriendo una despresurización de emergencia. Pedimos asistencia por radar hacia la pista de aterrizaje más próxima. Speedbird 5390, recibido. ¿Está de acuerdo con aterrizar en Southampton? Speedbird 5390, conozco Gatwick. Gatwick sería mejor. Alastair quiere aterrizar en el aeropuerto de Gatwick, ya que ha volado a este destino en muchas ocasiones. Pero Southampton está más cerca y aunque nunca ha estado aquí antes, sabe que tiene que descender rápidamente. Hay a 150 nudos. Pido asistencia por radar para entrar en Southampton. Todos los mapas y rutas han salido volando con el capitán y solo el controlador aéreo puede guiar a Atchison. Vira hacia Southampton. Southampton, aquí Speedbird 5390. ¿Me recibe? Speedbird 5390. Buenos días.
Identificado por el radar de Londres a 6 millas al oeste del aeropuerto de Southampton. ¿Cuál es su nivel de vuelo? Recibido. Señor, no conozco muy bien Southampton. Le pido ayuda para guiarme hacia la pista, por favor. Al hablar se podía oír en su voz lo nervioso que estaba. Se notaba que estaba sufriendo una gran presión. ¿Cuántos pasajeros tiene a bordo? Tenemos 84 pasajeros, señor. Y creo que esos serán todos hasta que hayamos aterrizado. Recibido. Nos han avisado de que se trata de una despresurización. ¿Es ese el único problema? Negativo. El capitán está medio fuera del aparato. Creo que está muerto. Recibido. Cuando me lo estaba contando, tuve la sensación de que lo decía sin poder creérselo, porque esas cosas no pasan. Ya sabes, es una de esas cosas que ves en las películas, pero nunca suceden en la vida real. Se te ponen los pelos de punta y te recorre un escalofrío de arriba a abajo. Sientes un escalofrío por la espalda y piensas, no está pasando. Pero sí, es real. El auxiliar de vuelo le está sujetando, pero pide un equipo de emergencia para el capitán. Creo que está muerto. Recibido. Es una emergencia importante, un 111. Randall se pone en contacto con los servicios de emergencia en cuanto tiene oportunidad. No sé cuántos pasajeros hay, pero se lo diré pronto. ¿Puede confirmar que la longitud de su pista en Southampton es la requerida para un 111? Sí, es aceptable para un 111. Le daré todos los datos en un momento. Mientras tenga por lo menos 2.500 metros, me daré por satisfecho. Lo siento, pero no tenemos 2.500 metros. Y tampoco en Bournemouth. Tenemos un máximo de 1.800 metros. 5390. Está bien. Hutchison está preocupado porque el avión sobrepasa el peso máximo para el aterrizaje, ya que el depósito está lleno de combustible para el viaje a Málaga. Si la pista no es lo suficientemente larga, tendrá todavía más problemas. Fuese porque el avión se podría parar en la pista, o porque los neumáticos podrían reventar, o porque quizás se saldría de la pista. Era evidente que estaba preocupado cuando pidió los 2.500 metros. 5390. Muchas gracias. Tenemos el tren delantero bajado y flap 45. Así que estamos preparados para la aproximación. Pero por favor, que sea lo más suave posible. Desde luego que lo haré. Es el primero de la cola de aterrizaje. Si lo piensas, los vuelos de instrucción se realizan con dos pilotos, ambos en perfectas condiciones, en la cabina de mandos. Uno pilota el aparato y el otro se ocupa de todos los simulacros de emergencia. En aquel momento teníamos al capitán colgando de la ventana, a otra persona sujetándolo por las piernas y a Alastair controlando el aparato sin poder hablar con nadie. Speedware 5390 está a 14,5 kilómetros de la toma de tierra. Tiene permiso para aterrizar. Recibido, señor. No deje de hablarme. Necesito toda la ayuda que me pueda dar. Recibido. Tendrá que ser capaz de parar el avión en la pista y evacuarlo allí mismo. No tiene que darnos explicaciones salvo que se las pidamos. No pararemos de hablarle durante todo el aterrizaje, pero no dude en interrumpirnos si lo necesita. 5390. Muchas gracias. Ya veo la pista. Gracias. Autorizado para aterrizar. ...32 minutos después del despegue con 81 pasajeros... ...el depósito casi lleno de combustible... ...y con el capitán que ha salido volando por el parabrisas... ...Alastair Hutchison inicia el aterrizaje más difícil de toda su vida.
las 8:55 am, el vuelo BA5390 realiza un aterrizaje perfecto en el aeropuerto de Southampton. Inmediatamente después, los vehículos de emergencia rodean el avión. Los bomberos liberan el cuerpo del capitán y dejan salir a los pasajeros y a los tripulantes. Recuerdo ver al copiloto, el hombre gracias al cual ahora estamos aquí. Lo vi caminar por la pista muy despacio, agitando la cabeza, con uno de los responsables de las ambulancias caminando a su lado, rodeándole por los hombros con su brazo. Y el copiloto negaba con la cabeza, como si... Lo recuerdo con claridad, no sé por qué, pero es algo que recuerdo perfectamente. Alastair Acheson acababa de realizar una proeza aérea casi sin precedentes en la historia de la aviación. Había tenido que pilotar el avión sin su capitán, quien había sufrido una tensión física a la que muy pocos hubieran sobrevivido. Creo que nadie espera verse en unas condiciones tan extremas. Su tiempo de supervivencia podría haber sido de unos cuantos minutos, ya que se iba enfriando cada vez más y su organismo empezaba a paralizarse. El cuerpo de Tim Lancaster fue atacado por dos flancos. Por un lado, la violencia física que sufrió su cuerpo al ser expulsado del avión, y por otro, el frío extremo y la falta de oxígeno a 5.182 metros de altitud. Cada 305 metros la temperatura corporal desciende 2 grados centígrados. Así pues, la temperatura del exterior del aparato debía rondar los 17 grados bajo cero. Las frías corrientes de aire también provocaron que su cuerpo perdiese calor con rapidez. Se habría deslizado primero a un estado de semi-inconsciencia y luego a la inconsciencia. A medida que su temperatura corporal fuese cayendo, habría terminado muriendo debido al frío excesivo. A pesar del traumatismo sufrido por el cuerpo del capitán Lancaster, la historia todavía iba a sufrir otra vuelta de tuerca. Solo he estado aquí una vez, hace 10 o 15 años. En los alrededores de Oxfordshire, John Hewer y Nigel Ogden visitan a uno de los miembros de la tripulación con el que compartieron aquella experiencia tan terrible. Ahí está. Hola chicos, John, encantado de verte. ¿Qué tal va? Me alegra verte. Nige, pasad. El capitán de aquel funesto vuelo, Tim Lancaster, sobrevivió de algún modo a esta aterradora ordalía. No hubo víctimas mortales en el vuelo BA5390. Mientras retiraban su cuerpo congelado y sin vida del avión, nadie podía pensar que Tim hubiese sobrevivido a semejante prueba. Pero sorprendentemente, poco a poco fue emergiendo de la terrible aventura. Tim, ¿me oyes? Recobré un poco la conciencia mientras estaba en el suelo en Southampton porque recuerdo enormes cosas rojas y blancas que obviamente eran camiones de bomberos y ambulancias. No recuerdo ni caras ni palabras. Mis siguientes pensamientos lúcidos los tuve en el hospital de Southampton. En los días siguientes, en aquel estado de semi-inconsciencia, todas las piezas fueron encajando. Las fui juntando hasta que pude ver la imagen completa y entonces comprendí lo que había pasado. Hubo una explosión muy fuerte y el ruido del aire mientras se escapaba. Pero recuerdo cómo miraba el parabrisas mientras se separaba del avión y luego se alejaba como una bala, desapareciendo en la distancia. Y creo que entonces hubo otra gran explosión, todavía mayor. Y me di cuenta perfectamente de que me iba hacia arriba. Y entonces todo se convirtió en algo surrealista. Me daba cuenta de que estaba fuera del avión, pero ni siquiera me importaba mucho. Lo que mejor recuerdo es que no podía respirar porque estaba frente a la corriente de aire. Me giré y mi cuerpo se giró por completo. Era como si mirase hacia la parte de atrás del avión. Y en ese momento conseguí respirar. Lo recuerdo. Recuerdo el ver la cola del avión. Recuerdo cómo giraban los motores y a partir de ahí ya no recuerdo mucho más.
Mi memoria se pierde en ese punto. Estuve allí el año pasado y han cambiado el aeropuerto. Me alegro de haber sujetado a Tim porque estaba vivo. Es un hombre muy fuerte. Tiene que serlo para haber sobrevivido a todo aquello. Yo no lo hubiera logrado. Es terrible. Sí, lo es. La historia de supervivencia de Tim Lancaster casi se podría considerar un milagro. Se había salvado de la muerte por cuestión de minutos. Al pilotar el avión, Alistair Hutchison le salvó la vida. Su rapidez de reflejos al llevar el avión de vuelta a tierra en solo 22 minutos salvó a Lancaster de morir. Por pura casualidad, los traumatismos físicos que había sufrido eran limitados. Una fractura en el brazo y la muñeca izquierda, el pulgar izquierdo roto, algunas heridas, síntomas de congelación y estado de shock. Sorprendentemente, en 5 meses Tim Lancaster se había recuperado por completo y estaba volando de nuevo. Speedbird 5390, Mayday, Mayday. Desde luego, el capitán no fue el único que pasó por esta aterradora experiencia. Luchar con los controles mientras un tornado arrasa la cabina de mandos es algo que los pilotos comerciales no aprenden en las academias. Si se siente incómodo, dígamelo. Entre los pocos pilotos que pueden comprender la experiencia de Hutchison y su tripulación está este joven piloto en prácticas de la Royal Air Force. Están llevando a cabo una simulación de una descompresión por explosión en esta cámara hipovárica. Multiplica por 2 los efectos de un viento que sopla a 7.620 metros. Comunicadores. Comprobados y funcionando. ¿Todas las conexiones? Comprobadas y funcionando. Consult check completado. Consult check completado. Autorizado para extensión. Oficial médico de instrucción. Ascendiendo 2.438 metros a 1.219 metros por minuto. La presión atmosférica está fijada inicialmente en 2.438,4 metros. Esta es la presión que hay dentro de una cabina de mando sellada de un avión comercial convencional. Cualquiera puede soportarla durante varias horas sin sufrir los efectos. Si se asciende un poco más, la experiencia será bastante distinta. Atención, por favor, que todos los alumnos levanten el pulgar para indicar que están preparados para iniciar la despresurización rápida. 8 pulgares. Bien, prepárense para iniciar la despresurización rápida en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. La neblina que se forma en la cámara hipovárica es idéntica a la que se produjo cuando la ventana reventó en el vuelo BA5390. En el momento en el que se produce la despresurización, el aire de la cabina no puede mantener su vapor de agua y este se libera en la atmósfera bajo la forma de niebla. La altitud de la cámara está estabilizada en 7.620 metros. El high haul está en marcha. Pueden comenzar el entrenamiento hipóxico. Bien hecho. Voy a comenzar el entrenamiento con los alumnos 7 y 8. Confirmado 7 y 8. Una vez que la niebla ha desaparecido, se empieza a notar la falta de oxígeno. Perfecto. Empiecen a copiar estas imágenes en el margen derecho. Al no tener oxígeno, al principio vemos cómo se reduce su rapidez de reacción y también observamos alteraciones de la personalidad. Algo similar a lo causado por una intoxicación etílica. Mira lo feos que son tus compañeros. Fíjate bien a ver si se vuelven más guapos durante la hipoxia. Vemos cómo los alumnos ejecutan cada vez peor las órdenes. Sus pensamientos se ralentizan y su velocidad de reacción es cada vez más lenta, hasta que empiezan a mostrar lapsos de concentración y se deslizan hacia la inconsciencia y finalmente hacia la muerte si no se restablece el suministro de oxígeno. La sangre deja de transportar tanto oxígeno. En lo que consiste todo esto es en experimentar los síntomas a nivel personal y en que los demás observen esos síntomas. Volando solo, luchando contra vientos de 629,7 kilómetros por hora y resistiéndose a una posible privación de oxígeno, el logro de Alistair Hutchison de haber salvado el vuelo BA5390 es digno de mérito. Mientras la crisis se estaba desarrollando, los inspectores de accidentes ya se apresuraban hacia Southampton para encontrar una explicación. En la pista del aeropuerto de Southampton comienza la búsqueda de pistas.
La investigación inicial no muestra ninguna deformación en el marco del parabrisas, así que esto descarta cualquier problema de la estructura. El hecho de que no haya fragmentos del cristal también descarta el golpe de un pájaro. Stuart Callin, investigador jefe de la rama de investigación de accidentes aéreos, tiene mucho trabajo por delante. El parabrisas había desaparecido. Había algo de sangre alrededor y algunos arañazos y abolladuras en el fuselaje, como si la ventana lo hubiese rozado. Y eso era todo, aparte de papeles tirados por todo el interior. Una de las primeras pistas con las que cuenta viene del registro de mantenimiento que se ha recuperado del avión. Sabe que el aparato había sido puesto a punto el día anterior y que se había cambiado el parabrisas. En primer lugar, se dirige al hangar de mantenimiento de la British Airways en Birmingham. Quería averiguar exactamente lo que había sucedido al avión antes de que despegase. Pensé que tenía que hablar con el encargado de mantenimiento que había reparado la ventana. Hola, soy del AAIB y este es mi compañero. He venido para intentar averiguar qué es lo que sucedió durante aquel turno y cómo pasó todo. ¿Vieron algo en la ventana que les llamase la atención? ¿Alguna marca producida por la presión o algo así? Mi primera conversación con el encargado de mantenimiento fue bastante general, ya que hasta aquel momento no habíamos obtenido ningún indicio relevante. ¿No dejo que nadie más lo comprobase por usted? Stuart, tienes una llamada. Entra, por favor. Bien. ¿Le importa que coja esto? Vuelvo ahora. Contesté a la llamada. Eran noticias sobre el parabrisas que tenían en Didcot. Habían encontrado cerca de 30 tornillos. El diámetro de la mayoría de ellos eran una talla más pequeña de lo que debería ser. Se trataba de un error fatal. En algunos aviones los parabrisas se montan desde el interior utilizando la presión interna de la cabina de mandos para mantenerlos en su lugar. Pero en el 111 el parabrisas se atornillaba desde el exterior. Cualquier defecto de los tornillos puede hacer que la presión de dentro del avión reviente el parabrisas. Parece que Callin no ha tardado en encontrar el error y al culpable. Tengo algunas noticias y creo que no son muy importantes. Mis compañeros que se ocupan de los tornillos dicen que aquellos no eran los adecuados. Tenían un diámetro equivocado. No, no puede ser. Son exactamente los mismos tornillos que yo cogí de allí. Es un profesional. Es muy cuidadoso con lo que hace. Vela por los intereses de la compañía y de repente le dicen que ha montado un parabrisas con tornillos del tamaño equivocado. Se queda completamente trastornado. Se lo puedo mostrar. Le puedo enseñar los tornillos que cogí de ahí. Dijo algo como los tornillos viejos se tiran en recipientes que hay en el hangar, refiriéndose al hangar en el que trabajaba y que quizás todavía estaban por ahí. Nos dirigimos inmediatamente a los recipientes y encontramos cerca de 80 tornillos descartados. Aquí. Tienen que estar aquí dentro. Es donde los meto. Estos son los tornillos. ¿Son estos con los que comprobó los nuevos? Sí. ¿Los cogió del expositor? Una prueba muy buena, inmejorable en lo que a mí se refiere. Bien, apartaré estos. Al contrastar el manual de mantenimiento con lo que le había dicho el encargado, Callin inmediatamente ve clara la primera parte de lo que ha sucedido. Sabe qué es lo que ocurrió la noche anterior, cuando se cambió el parabrisas del BAC 111. Repasamos uno por uno todos los pasos que se habían dado y nos dimos cuenta de que había cerca de 13 anomalías en todo el proceso anterior al montaje de los tornillos. Si se hubiesen fijado en algunos de ellos, la secuencia de errores no habría continuado y el accidente no se habría producido. El encargado había comenzado su turno temprano. Cerca de las 4 a.m. empezó a retirar el parabrisas viejo. El hangar estaba lleno y por eso se había desplazado el avión contra la puerta del hangar, lo que hacía difícil el poder alcanzarla. El encargado tuvo que estirarse por encima del fuselaje y no podía manejar correctamente el destornillador.
El parabrisas que había retirado también se había fijado con tornillos de un tamaño equivocado, pero todavía podían sujetarlo, y estuvieron intactos durante 4 años. Pero se trataba de un hombre muy concienzudo, y mientras montaba el parabrisas decidió sustituir los tornillos viejos por unos nuevos. Decidió no consultar el catálogo de piezas para comprobar cuál era la que iba a necesitar. En vez de eso, se dirigió directamente al almacén. Buenos días. Buenos días. Una vez allí, buscó y comparó a ojo los nuevos tornillos con los que había retirado del parabrisas. Comparó bien y encontró unos cuantos tornillos nuevos exactamente iguales en un cajón. Necesito 90 del 7. Estoy con un parabrisas de un 1.11 y necesito tornillos nuevos. Los del 1.11 son del 8. No, estos son del 7. Este lo acabo de sacar y es del 7. De todos modos, no tenemos ninguno del 7. Bueno, lo intentaré en el almacén. El hombre del almacén sabía qué tornillos necesitaba el encargado, pero este decidió no hacer caso a su comentario. En vez de eso, se dirigió hacia el otro lado del aeropuerto para buscar otros tornillos. Eran cerca de las 5:15 de la mañana. En un oscuro rincón del hangar siguió buscando unos tornillos nuevos idénticos a los que había retirado del avión. Pero su suerte se perdió entre la penumbra. Pensó que eran los correctos, pero no fue así. Eran unas centésimas menores de los que necesitaba. Volvió al 1.11 y se tumbó otra vez para colocar los tornillos nuevos. Trabajaba en un ángulo desde el que no podía ver que los tornillos no encajaban correctamente. Cuando salió de su turno a las 6 de la mañana había conseguido acabar su trabajo a tiempo. El avión estaba listo para dejarlo en manos del capitán Lancaster y su tripulación. Pero en realidad lo que dejaba atrás era un desastre a punto de desencadenarse. A la mañana siguiente el 1.11 se encontraba a 5.273 metros. La diferencia de la presión estática entre el casco sellado del aparato y la fina atmósfera aumentaba rápidamente, acercándose a la media tonelada por metro cuadrado que alcanzaría los 10.670 metros. Esta presión solo necesitaba encontrar un punto débil, y lo encontró. Para Calin, descubrir lo que sucedió aquella noche es solo el primer paso. Nadie le había ocultado nada, pero sabe que tiene que ir más allá para comprender las razones que se esconden tras esta terrible cadena de acontecimientos. ¿Por qué el encargado hizo lo que hizo? Y si esto es un incidente aislado o el síntoma de un problema más grave. La investigación de un accidente, por supuesto, en aviones tiene 2 fases. La primera parte consiste en averiguar qué es lo que ha sucedido, lo que es relativamente fácil. La segunda parte es averiguar por qué ha sucedido. ¿Por qué el encargado ignoró el procedimiento? Pasó por encima de los manuales técnicos e hizo caso omiso de un consejo útil. La búsqueda de respuestas de Calin era en cierto modo revolucionaria. Al hablar con la gente sin avisarles, veíamos que conseguíamos más información, porque se sentían libres para hablar. Al advertirles, formalmente pensábamos que algunos no iban a decir nada. ¿Un café? Sí. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Decidieron hablar con el encargado lejos del hangar, en una confortable habitación de hotel. Bien, gracias por haber venido. Para comprender desde dentro los métodos de los encargados de mantenimiento, Calin hace algo que nadie había hecho antes. Acude con un psicólogo experto en ciencias del comportamiento. ¿Normalmente está el avión en el hangar cuando hace eso? Antes se recurría a los psicólogos para intentar analizar el por qué los pilotos cometían errores cuando se encontraban bajo presión. Es una disciplina conocida como factores humanos, pero en 1990 el recurrir a esto en temas de ingeniería era algo desconocido. Quería enfocarlo desde lo que realmente es el terreno de la psicología. Esperaba darle más confianza. Queríamos que viese que intentábamos ser todavía más accesibles y que pretendíamos llegar al fondo de aquel asunto. Cuando saca los tornillos, ¿va directamente al catálogo de piezas o...? Normalmente no.
Si saco un par de tuercas y son las mismas, las cojo directamente del expositor. Bien, cree que es mejor hacerlo a ojo. En ese caso era más fácil hacerlo así, con los tornillos que había sacado. Sí, porque eran los mismos tornillos que había cogido. Iba a meter otros iguales, no había ninguna diferencia. Y si había salido bien otras veces, esta vez también serían los adecuados. Sí, solo era cambiarlos por otros iguales. Y además había volado. Estábamos horrorizados por el hecho de que admitiesen aquello ante nosotros, porque al fin y al cabo era una visita oficial, entre comillas, e incluso estaban algo orgullosos de lo que decían. Pensamos que esas prácticas eran algo corriente y lo habían mantenido en secreto. Si hubiese ido a comprobar en el ordenador qué tornillos necesitaba y cómo tenía que montarlos, hubiera tenido bastantes posibilidades de no haber estado volando cuando debía. Bien. Entonces, cuando hace su trabajo, como trabajador experimentado, puede que no siempre siga el manual, como haría alguien nuevo. No, normalmente no. Llevamos años haciendo esto y si tuviésemos que seguir los manuales, cada trabajo llevaría el doble de tiempo. Así que creyó que era mejor confiar en su experiencia antes que en los conocimientos del encargado del almacén. Bueno, sé lo que hago. Había sacado tornillos del 7 y volví a meter tornillos del 7. No es tan difícil. Lo único que querían era acabar cuanto antes. Tenían mucho trabajo y todo se hacía de noche. A menudo tenían mucho más trabajo del que podían hacer sensatamente. Habían ideado ciertos trucos para poder acabar lo más rápido posible. Los investigadores nunca habían redactado un parte de accidente como este. Al contar con la ayuda de un psicólogo, Kalin desarrolló un novedoso método para utilizar los factores humanos para explicar por qué ocurrió el accidente. Encubrían ciertos factores de presión que se daban en el hangar que provocaban que un trabajador normalmente eficiente cometiese errores letales, mientras creía que hacía lo correcto. Este enfoque psicológico llevó la prevención de accidentes aéreos a un nuevo nivel. Como consecuencia de esta investigación, puede que otros no tengan que pasar por la misma terrible experiencia. Tras el accidente, los miembros de la tripulación fueron tratados como héroes. Recibieron numerosos galardones y Alistair Hutchison recibió la codiciada medalla de oro al mérito aéreo. Sus compañeros también expresaron lo que sentían. Una de las cosas más emocionantes fue el regreso a Birmingham. Al entrar en el aeropuerto, todo se paró por un momento. Todo el personal de tierra, las chicas de facturación, todos se pararon y aplaudieron mientras cruzábamos el edificio. Fue algo muy emocionante. Querías apartarte, como si pensases, no quiero hacer esto, no quiero caminar por la alfombra roja o algo así. Sus compañeros aplaudían a un equipo que había demostrado el grado más alto de profesionalidad a todos los niveles. Una tripulación que supo trabajar en equipo en unas circunstancias extraordinarias. Un copiloto, alguien de fuera, que supo tomar el control y luchó solo para llevarles de vuelta al suelo en completa seguridad. Tim Lancaster comenzó a volar de nuevo con la British Airways solo 5 meses después del accidente. Ahora ha dejado esa compañía, pero le sigue gustando tanto volar que ahora trabaja con otra aerolínea. El día que volví a volar fue un día muy especial. Decidí que eso era lo que iba a seguir haciendo y que iba a tener que hacer un esfuerzo. El resto fue más fácil. Para Nigel, el hombre que acudió en ayuda de Tim y le mantuvo sujeto a la vida, el impacto de aquel día fue mucho más profundo. Todos los días recuerdo lo que pasó. Sé que me afectará durante el resto de mi vida. Nigel, al igual que Simon y Sue, ya no vuela, pero John Hewart todavía sigue con British Airways como sobrecargo, pero tampoco se ha librado de los recuerdos de aquel día.
Trajeron otro aparato de British Aerospace a donde yo trabajaba en Birmingham. Desgraciadamente, el cristal también estaba montado desde el exterior y el interior de la cabina de mandos era idéntico. Me senté y volví a recordarlo todo. Debido a eso he vuelto a trabajar en Heathrow y piloto vuelos de larga distancia porque esos aparatos son completamente distintos del 1-11. Alistair Hutchison, que todavía vuela con la British Airways, decidió no tomar parte en este reportaje. Cada miembro de la tripulación recordará la experiencia de diferentes maneras, pero todos comparten la misma idea. Aquel día no salieron sus números. Tim lo ha explicado muy bien. Nuestros nombres estaban en la lista, pero estábamos entre los primeros. Creo que tiene razón.